Hola amigos, Dios les bendiga una vez más. Aquí estamos ya en esta tercera, cuarta semana de este aislamiento social, distanciamiento social, debido al COVID-19, pandemia que nos afecta no solo como país, sino que a nivel mundial. Fin de Semana Santo, Domingo de Resurrección, celebramos hoy, ¿no es cierto?, esto que conocemos como Semana Santa. Y es en base a eso que quiero compartir esta reflexión con ustedes. Espero que sea de bendición. Los relatos de la vida y obra de Jesús nos hablan acerca de procesos, ¿no es cierto? Los discípulos, los seguidores de Jesús, a través de manera progresiva y a través de estos procesos fueron adquiriendo un conocimiento, fueron madurando una convicción acerca de quién era Jesús. En esos procesos, ¿no es cierto?, que nosotros, sociedad moderna, siglo XXI, año 2020, muchas veces no estamos acostumbrados y estamos acostumbrados a la inmediatez de las cosas, a todo, a un simple clic, ¿no es cierto?, a que las cosas sean de manera inmediata. Eso lo llevamos a todos los planos, sea el plano intelectual, a través de adquirir conocimiento, sea en un plano relacional, sea sentimental, sea laboral, profesional, en cualquier índole. Ya hasta el gran invento del microondas se nos hace algo un tanto anacrónico, un tanto lento, en el cual muchas veces preferimos comernos la comida helada antes de esperar esos 3, 4, 5 minutos que se pueda demorar esta máquina de calentar la comida de manera tan rápida. Ahora, estos procesos que son parte de nuestra vida, en el cual nosotros buscamos muchas veces esquivar, y también lo hacemos en cuanto a nuestra relación con Dios. También llevamos esta inmediatez, ¿no es cierto?, a nuestra relación con Cristo, a este seguimiento. Vemos en su palabra y el testimonio de hombres y mujeres que se adentraron a vivir este proceso algunos aspectos que me quisiese destacar y que les invito a que reflexionemos. Una tiene que ver con un contacto, ¿no es cierto? Un contacto no solo eventual, no un contacto dominical, no de alguna vez solamente es mi vida, sino que un contacto cotidiano. Cada seguidor de Jesús, cada discípulo de Jesús fue invitado a seguirle, a caminar, a vivir con Él, a vivir en un constante contacto con Cristo. Ahora, en ese contacto, uno oír su palabra, el escuchar su mensaje, qué decía Jesús, qué enseñaba Jesús. Y como su misma palabra nos dice, no solamente ser oidores, sino que ser hacedores. Es tener este contacto, es escuchar su palabra, es aplicar su palabra para poder experimentarla, ¿no es cierto?, como fruto de esta dinámica, como fruto de este proceso, de este contacto, de este seguimiento, de este oír, de este reflexionar, de este abrazar, aplicar y experimentar. Son cosas que muchas veces nosotros olvidamos o no estamos dispuestos a vivir, y queremos tener una relación con Jesús así de manera inmediata, que responda a mi oración, que responda a mi necesidad, que Él sabe lo que... y queremos todo de manera inmediata. Ahora, sin duda, el clímax, por así decir, de este hermoso proceso que conocemos y que la Biblia nos habla como el discipulado, ¿no es cierto?, de Jesús con quienes le siguieron, sin duda el clímax, la guinda de la torta, como decimos, es la resurrección. Les quiero invitar a que vayamos a nuestra Biblia, ahí en Juan, capítulo 20, leeré del verso 10 al verso 18, y dice: los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, le dice Jesús, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles:
Vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Experiencia. Al hablar de resurrección, para nosotros hoy, es algo que, siendo sinceros, surgen interrogantes. Al leer estos relatos, ¿no es cierto?, estas experiencias de hombres y mujeres, al leer los evangelios, o quizás tú que en este tiempo de Semana Santa ves la película, no sé, las películas que hay, Jesús de Nazaret, la Pasión de Cristo, yo creo que sin duda, y no solo a mí me ha pasado, surgen interrogantes, y es de que si Jesús resucitó, ¿por qué no siguió con nosotros hasta el día de hoy? ¿Por qué tuvo que ascender? ¿Por qué no siguió estando? Si Dios tuvo el poder, ¿no es cierto?, de semejante milagro, ¿por qué no lo sigue haciendo? ¿Por qué no lo repite siquiera, no sé, a cada 100 años para que de esa manera más gente pueda creer, más gente pueda llegar a los pies de Cristo? ¿Por qué no lo sigue haciendo hoy? ¿Por qué no se nos aparece Jesús frente a frente para que podamos creer en Él? ¿No sería más efectivo? Según nuestra lógica. Ahora, si miramos objetivamente los registros, ¿no es cierto?, en cuanto a la resurrección de Jesús, nos damos cuenta de que a nuestra razón, nos damos cuenta de que a nuestra lógica sí pueden ser registros un tanto subjetivos, ¿no es cierto?, un tanto cuestionables. Y póngame atención en lo que quiero compartir. Son registros de testimonios de personas, ¿no es cierto?, personas puntuales, de seguidores de Jesús, el testimonio de los apóstoles, una tumba vacía, una conversación con ángeles, son cosas que nosotros quizás las leemos hoy y esta distancia no solo de tiempo, sino que cultural, social, quizás nos hace leer estos relatos y cuestionarnos, ¿no es cierto? Hacernos preguntas en cuanto a la resurrección. Los muertos no resucitan, no es algo que acontezca, digamos, siempre. Quizás surgen muchas interrogantes. Quizás en este tiempo también de Semana Santa tú miras la resurrección y lo ves como algo lejano, ¿no es cierto? Algo que quizás quisieses abrazar o quisieses asombrarte, pero tu lógica y tu razón no te lo permiten. Pero ahora, siendo objetivos, y si somos aún más objetivos, podemos observar de que este evento, este milagro de la resurrección, no es algo que acontezca con una intención de querer imponerse, no es algo que acontezca con el deseo de demostrar, ¿no es cierto?, como un gran acto visible de que realmente Jesús era el Hijo de Dios y eso que todos los en el mundo en esa época lo puedan ver para que puedan dejar ahí un acta de que realmente no lo vemos así. Lo vemos como registros de personas, de seguidores, experiencias de personas, como es en el caso que acabamos de leer aquí de María. Es más, la misma palabra de Dios, ¿no es cierto?, nos da luz acerca de lo que realmente fueron estos hechos y fueron apariciones, ¿no es cierto?, fueron manifestaciones. En el texto que leímos decía que María va a buscarlo y conversa con estos ángeles que ve ahí la tumba y les dice: es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto, le respondió. Apenas dijo eso, volvió a mirar y ve ahí a Jesús y no logra reconocer. En este hecho que acabamos de leer podemos ver algo que compartía al principio y tiene que ver con estos procesos. María no está buscando un desconocido. María no está buscando a alguien que ella solamente de oídas o sabía algo acerca de él. Ella dice: estoy buscando a mi Señor. Estoy buscando a alguien a quien ella conoce. Ahora, en cuanto a esa declaración sale de su boca, fue en ese momento que logró ver a Jesús. Fue en ese momento que Jesús se para enfrente de ella, pero ella no logró reconocerlo. Sabe a quién busca, pero no logra verlo de inmediato. Sabe a quién está buscando, pero no lo logra reconocer. Yo me pregunto, ¿no sucede lo mismo, no nos ha sucedido lo mismo a nosotros hoy, en el cual se nos hace evidente, ¿no es cierto?, en nuestra vida esta misma sucesión, esta misma conversación o diálogo que podemos ver aquí con María, en cual ella hablando con Jesús, pero pensando que era otra persona.
Muchas veces suceden actos en nuestra vida, suceden eventos, situaciones que nos llevan a buscar de Dios. Y sabes que Dios responde. Nunca nadie se ha perdido buscando a Dios. Su palabra dice que quien busca, encuentra. Quien se dispone de todo corazón a buscar del Señor, lo encuentra. No existe en la historia de la humanidad persona que de corazón haya dispuesto a buscar al Señor y que no lo haya encontrado. Cristo se revela a nuestra vida y no lo hace una vez, sino que lo hace una y mil veces. Y no la vida de algunos, sino que la vida de todos. Verso 15 dice que Jesús le dice, ¿por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba de quien cuidaba el huerto, mira, le dice, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María estaba enfocada, ¿no es cierto?, en ella ir a buscar al Señor. Muchas veces el dolor, muchas veces las lágrimas no nos permiten ver a quién está parado enfrente nuestro. Muchas veces nuestra experiencia o lo que nosotros estamos enfocados en buscar acerca de Cristo no nos permiten ver que Cristo se nos para una y otra vez enfrente nuestro y nos llama por nuestro nombre. Según su lógica, ella le hizo pensar que estaba hablando con otra persona, en el cual no logra vivir, ¿no es cierto?, de primera instancia esta experiencia de presenciar y de tener al Cristo resucitado enfrente de ella. Jesús mismo resucitado, que la llama por su nombre, le dice María. En ese momento ella se volvió y exclamó y ahí lo reconoce como su maestro. Fue en el instante en donde ella oye su voz, que Jesús la llama por su nombre, que pudo reconocer. ¿Sabes qué? No fue María quien encontró a Jesús, fue Jesús resucitado quien se reveló a ella. Ahora, en ese momento pasa algo aquí en el texto que es muy propio, ¿no es cierto?, nuestro, es muy humano, y ella lo agarra y Jesús le dice, suéltame, aún tengo cosas que hacer. Pero Jesús la encomienda, le dice, anda y dile a mis hermanos esto. Jesús encomienda a María. En ese momento María se volvió en una mujer misionera. Aquí vemos una potente carga misional, ¿no es cierto?, producto de esta experiencia, producto de este encuentro, de quien ha tenido un encuentro con Jesús resucitado. Anda y comparte lo que acabas de experimentar. Ahora, ¿a quiénes se aparece Jesús? ¿De quiénes son los registros que nosotros tenemos en su palabra? Jesús en la resurrección, como decía recién, no se manifestó a todo el mundo presente, no se manifestó a todas y cada una de las personas para que dejasen por escrito ahí de que realmente no fue así. Incluso la resurrección para nosotros hoy pasa a ser algo objetable, ¿no es cierto? Algo que nos hace cuestionar acerca de si efectivamente fue así o no. Mira, hay unos versículos que te quiero invitar a que leamos. Uno está en Juan 14, versos 22 y 24. Y dice, Judas, no el Iscariote, le dice, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda, nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Hay otro versículo que está más adelante en Hechos, capítulo 10, perdón, verso 40-41. Hechos 10, verso 40-41 dice, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Como decía, la resurrección no tiene como objetivo, ¿no es cierto?, una especie de revancha debido a la manera como Jesús murió. No posee tampoco una carga apologética como muchas veces lo usamos, ¿no es cierto?, para dar sustento y contenido, ¿no es cierto?, a nuestra fe. La resurrección no pretende convencer, la resurrección no pretende asombrar al mundo. La resurrección viene a coronar un proceso de quienes han creído en Cristo como el unigénito Hijo de Dios. La resurrección viene
hacer esto que sella, ¿no es cierto? Esto que culmina un proceso de quien ha abierto su corazón a caminar junto al Maestro. La resurrección es la gran muestra de que Jesús es quien crees que es. Es la pieza clave, ¿no es cierto?, que sustenta nuestra fe. Aquello que dice Pablo ahí, que si Cristo no resucitó, nosotros somos los más dignos de lástima. Siempre que converso con personas que se cierran a creer, que no creen en Dios, que no creen en Jesús, he escuchado a personas que incluso dicen, no, yo no creo que Jesús existió, desconociendo que Jesús fue un personaje histórico, alguien que podemos, ¿no es cierto?, conocer a través de la historia también. Y siempre les digo, mira, si tú quieres desarticular el cristianismo, si tú quieres realmente hacerme ridículo y hacernos ridículos a todos quienes hemos abierto nuestro corazón y nos hemos dispuesto a conocer a Jesús, puedes hacerlo. ¿Y sabes qué? Da una respuesta sólida en cuanto a la resurrección. Si tú logras fundamentar de manera real, concreta, certera, lógica, qué sucedió con el cuerpo de Jesús, tú logras desarticular todo el cristianismo. La resurrección es la pieza clave que sustenta toda nuestra fe. Hay un escritor que se llama John Stott, muy querido. John Stott en uno de sus libros dice, si no fuese por la cruz, yo no podría creer en Dios. Es porque justamente a través de Cristo, ¿no es cierto?, su vida, su obra, su muerte y su resurrección, este gran acto, es que nosotros podemos llegar al conocimiento de Dios. Jesús, al iniciar su ministerio, ahí en Juan capítulo 1, verso 30, 35 en adelante, hay un hecho y es de que él sale caminando entre medio del pueblo y quienes habían oído de él se acercan y le quieren conocer, quienes posteriormente iban a ser sus discípulos. Y Jesús se da vuelta y les dice, ¿qué quieren? Y ellos le dicen, queremos saber si tú realmente eres, ¿no es cierto?, quien se nos dijo. Y Jesús le hace una invitación, Jesús le dice, vamos, síganme, vivan conmigo, escúchenme y ustedes saquen sus propias conclusiones, experimenten, ¿cierto? Tengan este contacto que hablaba al principio continuo, oigan mi palabra, aplíquenla a su vida, experimentenla y ustedes digan quién soy. Te quiero hacer una pregunta para ya finalizar en cuanto a esta reflexión que quería compartir contigo. Y es, ¿qué significa para ti hoy la resurrección? ¿Qué causa, qué pasa dentro de tu corazón? Y espero que seas sincero en responder. No que respondas lo que sabes que tienes que decir, no que respondas lo que te han dicho que tienes que decir en cuanto a la resurrección. Ves que yo veía y leía acerca de este hecho, ves que veía las películas acerca de Jesús, sabes que por mucho tiempo lo veía como algo lejano, algo que sí, que bien, quizás me daba pena la manera como lo latigaban, pero no causaba nada dentro de mí. Era como, ya, que bien por él, sí, bueno, resucitó, pero era algo que, no sé, me generaba mis dudas, lo veía muy cercano. No fue hasta cuando Jesús resucitado se revela a tu vida, me llama por mi nombre, me invita a seguirle y logro tener este contacto continuo con Él a través de su palabra, de sus enseñanzas, el oír su mensaje, el aplicarlo a mi vida, el experimentarlo y en este proceso de ir conociéndole, de ir escuchando, sabiendo más acerca de Él, a través de la oración, a través de la palabra, a través del seguimiento, a través de la permanencia, de la constancia, de estar, de disponerse a buscarle. No solamente esperar que Él se revele y querer tocarlo, sino que realmente buscarlo. Y es donde comienzas a tener esta experiencia relacional. Es donde Jesús resucitado se para enfrente tuyo y lo logras ver, lo logras experimentar. Si la resurrección para ti no significa nada, si la resurrección para ti pasa a ser algo lejano o algo que, bueno, que bien por él te quiero hacer una invitación. Si no logras discernir, no logras comprender el significado de lo que hoy día se celebra, si lo oyes, lo entiendes, pero no causa nada dentro de ti, no te es relevante, no significa absolutamente nada, déjame decirte algo, y te lo digo con mucho amor. Y es de que necesitas tener un encuentro con Jesús. Necesitas tener un encuentro
con el Cristo resucitado. Necesitas tener un encuentro con Jesús. Es luego de ese primer encuentro, es luego de ese paso que tú das, el abrir tu corazón al conocer a Jesús, en el cual dice su palabra que Él ya no va a estar al lado tuyo, no va a estar distante, no va a estar lejos, no va a ser alguien que tú oigas de Él, sino que Él va a estar dentro de ti. Jesús está dispuesto a revelarse en la vida y en los corazones de quienes realmente se disponen a creer en Él, de quienes realmente se disponen a abrir su corazón a conocerlo. ¿Sabes qué? A veces nosotros tomamos una actitud, disculpa que lo diga, creo yo, una actitud llena de orgullo, similar a la de Tomás, ¿no es cierto?, quien tuvo que ver, quien tuvo que tocar para poder creer. Y queremos lo mismo, queremos de que Jesús se revele a nuestra vida de manera palpable, de manera tangible, y no nos permite, no podemos ver, no sé, nuestro orgullo, quizás nuestra pena, quizás nuestra experiencia, no nos permite reconocer las muchas veces que se nos ha parado enfrente nuestro y nos ha llamado por su nombre. No nos basta el testimonio de hombres y mujeres, no nos basta la revelación a través de su palabra, no nos basta este hecho que marcó y que dividió la historia de la humanidad, sino que queremos que Jesús se nos pare en carne y en persona para poder recién ahí creer. Te quiero invitar a que en este tiempo reflexiones acerca de esto. Reflexiones acerca de qué significa la resurrección de Jesús para ti. Y si es que logras entender y logras degustar el poder de ese hecho milagroso que sucedió hace más de 2000 años atrás, en el cual fue Dios quien de la muerte lo llevó a la vida. Y a través de eso nosotros podemos tener acceso a nuestro Padre, porque a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz, Él pagó por nuestros pecados y por aquellas cosas que nos separaban de nuestro Padre Celestial. Te quiero invitar a que en este tiempo reflexiones ahí junto a los tuyos o quizás solito donde estés y puedas responder a esta pregunta en cuanto a la resurrección de Jesús. Dios te bendiga.